Te habla Oscar. Durante la historia han existido intentos de creaciones de nuevos países o unificación de países ya existentes. Muchos de estos intentos han sido totalmente fallidos. Sin embargo, otros han llegado muy cerca de realizarse y muchos lo están intentando hacer actualmente. Esos casos son los que estaremos viendo hoy. Dale like al video, no olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Únete, ya somos más de 100.000 suscriptores en este canal. Estados Unidos de África Latina. Esta fue la idea de la unión de los países africanos que hablan idiomas romances. Esta idea fue promovida por el entonces primer ministro de la República Centroafricana en 1959. Los países que se tomaron en cuenta para conformar esta república federada fueron Angola, República Democrática del Congo, Ruanda, Burundi, República Centroafricana, Chad, Gabón, Camerún y Guinea Ecuatorial, ya que estos países hablan portugués, francés o español, además de compartir religión, ya que la mayoría de estos países son cristianos y además católicos, además de tener raíces étnicas parecidas, por lo que se creía que se iba a lograr una estabilidad política y el país se podría convertir en una potencia económica. Lastimosamente, el primer ministro y su idea de unificación fallecieron en 1959 luego de un accidente de aviación. Si este país existiera hoy, tendría una población de 193 millones de personas, convirtiéndolo en el octavo país más poblado del mundo y el segundo más poblado de África, solamente superado por Nigeria. Además, tendría una superficie de 6.324.000 kilómetros cuadrados, lo que lo haría el país más grande de África y el séptimo más grande del mundo, y tendrían un PIB de 251.000 millones de dólares y un PIB per cápita de $1.300. Confederación Antillana. Esta fue la idea de Ramón Betances, un prócer puertorriqueño que luchó en el Grito de Lares, que pretendía la independencia de Puerto Rico de España en 1868. Esta propuso que las Antillas Mayores españolas del Caribe se unieran en una república que buscara conservar la soberanía y el bienestar de las mismas. Los países que se tomaron en cuenta para esto fueron Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. La idea fue apoyada por otro prócer puertorriqueño, Eugenio de Hostos, quien también luchó por la independencia de Puerto Rico y la unidad de las Antillas españolas. También fue apoyada por Gregorio Luperón, quien fue presidente de República Dominicana alrededor de esa época, y José Martí, quien es un apóstol de la independencia cubana, al iniciar la lucha por la misma. Al final, la idea no se llevó a cabo, pero todos podemos estar de acuerdo que sería muy interesante que esto se llevara a cabo. Si este país existiera hoy, tendría una población de 25 millones, además de una superficie de 167.000 kilómetros cuadrados y tendría un PIB de 297.000 millones de dólares con un PIB per cápita de $11.900, haciéndolo el quinto país más rico de toda América Latina. República Unida de Chipre. Este es uno de los casos recientes de intentos de unificación de un país dividido. La isla de Chipre está actualmente dividida en dos. La isla por años fue poblada por griegos y turcos que llegaron en olas de migraciones a la isla y que habían vivido bajo cierta estabilidad. No fue hasta 1974 cuando se dividió la isla, ya que Chipre tenía un gobierno de unificación. El presidente era de la etnia greco-chipriota y el vicepresidente de la etnia turco-chipriota, pero a este gobierno le dieron un golpe de estado y se impuso un presidente a favor de la unificación con Grecia. Este conflicto llevó a que Turquía se involucrara y tomó el control militar de la isla, específicamente en la parte norte, y se puso una valla militarizada dividiendo la isla físicamente en dos, y se proclamó la República Turca del Norte de Chipre. No fue reconocida por ningún país del mundo, únicamente por Turquía. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y el resto del mundo, menos Turquía, reconoce el gobierno de la República de Chipre, que se ubica en el sur de la isla de Chipre. Las Naciones Unidas llevaron a cabo un referéndum en 2004 para buscar la unificación de la isla de una vez por todas. Sin embargo, los habitantes del lado greco-chipriota en el sur de la isla votaron en contra masivamente, un 75.8% para ser más específicos, mientras que los habitantes del lado turco-chipriota votaron en un 64.9% a favor de la unificación. Debido a esto, no se pudo completar la unificación y la isla sigue dividida, y parece que no habrá solución pronta a este conflicto. La isla tiene una población de 1.2 millones de personas y una extensión de 9.200 kilómetros cuadrados, con un PIB de 25.000 millones de dólares y un PIB per cápita de $28.900.
Mafilindo. Esta fue una propuesta de una república federada de 3 países del sudeste asiático. El nombre de la república era por las primeras letras de los nombres de los países que lo iban a conformar: Ma de Malasia, Fil de Filipinas e Indo de Indonesia. Este plan estaba basado en la unificación de los pobladores de las islas que son de origen malayo. La idea fue de Wenceslao Vinzons en la era de la mancomunidad filipina con Estados Unidos. La idea fue apoyada por el presidente de la mancomunidad filipina, Manuel Quezon. Sin embargo, cuestiones ideológicas entre los países y luego que Indonesia dijera que detrás del plan parecían estar los británicos para luego hacer una colonia en la zona, llevó a que este plan fuera abandonado y empezara la conflictividad entre los 3 países. Si este país existiera hoy, tendría una población de 415 millones de habitantes, convirtiéndolo en el tercer país más poblado del mundo, desplazando a los Estados Unidos, y una superficie de 2.535.000 kilómetros cuadrados, convirtiéndolo en el 10º país más grande del mundo y con un PIB de $1.970.000 millones, haciéndolo la 9ª economía más grande del mundo, casi del mismo tamaño que la economía italiana, con un PIB per cápita de $4.700. Nueva Irlanda, también llamada Éire Nua, fue el nombre en gaélico de un plan propuesto de una república federal de toda la isla de Irlanda, formulada en 1975. Algunos de los ideólogos de la república federal eran los militantes Ruairi o Bragdai y Daithí o Connell del ejército republicano irlandés provisional. Pero Irlanda se encuentra actualmente dividida porque la parte conocida como Irlanda del Norte es actualmente parte del Reino Unido y lo ha sido desde hace muchos años. La división empezó porque los británicos no querían dejar que Irlanda del Norte se uniera con el resto de Irlanda porque era una colonia muy lucrativa. Luego hubo luchas internas porque la parte norte de Irlanda es protestante y el resto es católico, por lo que la reunificación se complicó aún más, y hasta el momento parece que la reunificación de la isla completa está muy distante. Si este país existiera hoy, tendría una población de 6.8 millones de habitantes y una superficie de 84.000 kilómetros cuadrados y un PIB de $450.000 millones y un PIB per cápita de $66.200. Unión Franco-Británica es una idea que fue planteada como la unión de 2 estados independientes, la del Reino Unido y la de Francia. El sistema que se implementaría en el país sería el mismo que se implementa actualmente en el Reino Unido, donde Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte son 4 países soberanos, con grandes niveles de autonomía e incluso el derecho de llevar a cabo referendos para saber si se quieren salir de la Unión, pero son países que se unen para formar un gran país. Los lazos entre estos 2 países son muy fuertes y vienen desde hace muchos años, y se propuso por primera vez en el siglo XX para formar una potencia europea que pudiera hacerle frente a las turbulencias por las que pasaba el continente europeo en esos años, con los conflictos mundiales que tuvieron lugar en el continente europeo. La propuesta tuvo lugar en 1956, incluso se llegó a crear una fuerza militar anglo-francesa que combatió en el conflicto del Sinaí del mismo año. Entonces el primer ministro francés Guy Mollet propuso formalmente la unión de los 2 países a la reina Isabel II, quien abrió la puerta a la consideración de la propuesta, pero fue rechazada por el entonces primer ministro del Reino Unido, Anthony Eden. Si este país existiera hoy, tendría una población de 133 millones de personas, convirtiéndose en el 10º país más poblado del mundo, y una superficie de 886.000 kilómetros cuadrados, un PIB de $5.500 millones, lo que lo convertiría en la 3ª economía más grande del mundo, solo detrás de Estados Unidos y China, toda una potencia, además de un PIB per cápita de $41.400. Federación de África Oriental. Este es el caso que veremos en este video, más posible que sí ocurra, aunque está teniendo varias dificultades por lo que aún no es seguro, pero es la propuesta de unificación de las naciones de Burundi, Kenia, Ruanda, Tanzania, Uganda y Sudán del Sur, bajo una república federada. Ya se han tomado varios pasos para que esto se logre. En el 2010 estos países lanzaron su propio mercado común, donde se propuso tener una sola moneda entre estos países, cosa que aún no se ha completado. En el 2018 se formó un consejo de 12 miembros para empezar las negociaciones y los trámites para plantear un borrador de una futura constitución unificada. Se espera que este borrador esté listo en 2021 y pueda ser aprobada a más tardar en 2023. La propuesta es crear un estado donde cada nación conservaría su soberanía, pero se uniría bajo un estado federal. La moneda local sería el chelín de África Oriental. Esta moneda se planifica que entre en funcionamiento en 2024. Esto es bastante
bastante ambicioso, pero podría llegar a ser una realidad ya que todos los países lo quieren y están trabajando para conseguirlo. Además, todos estos países tienen unas religiones comunes, etnias comunes, lenguajes y culturas comunes. Los idiomas oficiales serían el Swahili y el inglés. La capital del país sería Arusha, donde actualmente se encuentra el cuartel general de la Comunidad Africana Oriental. Si este país existiera hoy, tendría una población de 195 millones de personas, haciéndolo el segundo país más poblado de toda África y el octavo más poblado del mundo, con una superficie territorial de 2.467.000 kilómetros cuadrados, haciéndolo el décimo país más extenso del mundo, un PIB de 228.000 millones de dólares y un PIB per cápita de $1.200. Federación de Repúblicas Balcánicas. Fue una propuesta política por parte de los partidos políticos comunistas que gobernaban en la época en los países que querían formar parte de la federación. Esta se iba a conformar de los países que están en la península de los Balcanes, que eran Grecia, Albania, Bulgaria, Rumanía y entonces la existente Yugoslavia, que ahora son los países de Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo y Macedonia. Esta proponía ser una república federal socialista, internacionalista y de igualdad económica y social. Sin embargo, los conflictos internos de la zona, más la caída de los gobiernos comunistas de algunos de estos países y la caída de la Unión Soviética no permitieron que esto ocurriera. Si este país existiera hoy, tendría una población de 62 millones de habitantes y una extensión territorial de 766.000 kilómetros cuadrados, un PIB de 795.000 millones de dólares, haciéndola la octava economía más grande de Europa, detrás de los Países Bajos, y un PIB per cápita de $12.800. Unión de Repúblicas Árabes. En 1972, Irak propuso a Egipto y Siria la reunificación de la República Árabe Unida, que se disolvió en 1963. Además, a esta se proponía sumar otros países árabes, como lo son Libia y Túnez, que ya se habían unido en un momento como un solo país. En esta área del mundo han existido gran cantidad de planes, propuestas y países que existieron donde se unieron varios países árabes, y esto se debe a que en esta zona del mundo comparten religión, idioma y cultura, y muchas veces estos países se consideran como una gran familia, por lo que la unión de estos países siempre ha estado en la mente del pueblo árabe. Sin embargo, hubo diferencias en el tipo de gobierno y constitución y sobre quién mandaría el país, y esos conflictos son los que anteriormente habían causado la separación de los países árabes que se unieron o que intentaron unirse. Actualmente existe la Liga Árabe, que propone lo mismo, aunque no se ha hecho de manera formal aún, pero ese es uno de sus objetivos. Esta Liga Árabe se conforman de 22 países, que son Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudí, Siria, Yemen, Libia, Sudán, Marruecos, Túnez, Kuwait, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Omán, Mauritania, Somalia, Palestina, Djibouti y Comoras. Si este país se uniera con base a la Liga Árabe, tendría una población de 436 millones de personas, haciéndose el tercer país más poblado del mundo y una extensión territorial de 13.132.000 kilómetros cuadrados, haciéndolo el segundo país más grande del mundo, solo detrás de Rusia. Un PIB de $2.850.000, haciéndolo la sexta economía más grande del mundo y teniendo un PIB per cápita de $6.500. Círculo Dorado fue un plan de expansión propuesta por la Sociedad del Círculo Dorado en el sur de los Estados Unidos, más específicamente de los Estados Confederados, que declararon su independencia de Estados Unidos en 1861. Este plan consistía que luego de que los Estados Confederados ganaran al norte de Estados Unidos en su conflicto civil, estos anexaran a todas las islas del Caribe, México, toda Centroamérica e incluso algunas partes del Caribe colombiano y venezolano. Luego de hacer esto, el plan era invadir y anexar el norte de los Estados Unidos, pero la realidad fue que el norte ganó el conflicto de ese país y se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Si este país existiera hoy, tendría una población de 575 millones de habitantes, siendo el tercer país más poblado del mundo, una superficie territorial de 13.131.000 kilómetros cuadrados, haciéndolo el segundo país más grande del mundo, solo detrás de Rusia, un PIB de 24.200.000 millones de dólares, haciéndolo la economía más grande del mundo y teniendo un PIB per cápita de $42.100. Recuerda darle like al video, además de que ya tengo redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscar309 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme, en la descripción se encuentran los links de mis redes sociales.
Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así suscríbete a este canal. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.